Hola amigos y amigas, mi nombre es Johan Fabián Payo Vargas, soy de la institución educativa número 36.817, soy de Virgen de Lourdes. Hoy día les voy a contar un cuento titulado Ali Baba y los 40 ladrones. El autor de este texto es Colección Señor Ruiz. Este cuento trata de dos hermanos que vivían en una ciudad. Uno se llamaba Kasim y el otro Ali Baba. Ali Baba un día decidió ir al bosque a cortar troncos para traer a la ciudad para que venda. Y un día Ali Baba fue a buscar troncos. Así Ali Baba con los 3 asnos ha ido y de pronto ha escuchado un ruido. Y Ali Baba rápidamente se subió a un árbol y Ali Baba ya sabía que eran unos ladrones, ni pensó, se subió rápidamente. Allí se aproximaban unos 40 ladrones y un jefe, parecía un jefe, se acercó a una peñasca de una piedra y dijo: "Ábrete, sésamo", había dicho, y todos los 40 ladrones habían entrado. Y después de un tanto rato, ya Ali Baba ya estaba cansado, ya estaba aburrido en el tronco encima. Y después salieron, al último también salió el jefe y también dijo: "Ciérrate, sésamo", dijo. Entonces ya se estaban yendo, Ali Baba bajó del árbol, exclamó, y ya estaban yendo lejos. Y Ali Baba decidió acercarse a la cueva y dijo: "Ábrete, sésamo". Se ha abierto la cueva. Y Ali Baba había entrado, ahí había muchos oros, cosas había. Y Ali Baba había llevado, estaba cubrido, encima la había cubrido con leñas para que no se fijara que había oro. Y Ali Baba llegó a su casa y también tenía su esposa, y llegó a su casa donde su esposa estaba. Y allí Ali Baba le había mostrado el oro, las leñas que había traído encima para que no se dé cuenta. Y a su hermano Kasim también le había dicho, y Kasim había ido un día y Kasim había entrado, y Kasim había recordado la palabra que para entrar era: "Ábrete, sésamo". Entró, se abrió la piedra y entró, pero Ali Baba ya le había dicho, ya Kasim ha entrado ya a la cueva, estaba agarrando oro, y se había olvidado las palabras mágicas para abrir la puerta que ya se había cerrado. Había dicho: "Ábrete, cebada", nada, no se abría. "Ábrete, trigo", nada. Habían vuelto los ladrones y a Kasim la habían matado, la habían cortateado todo. Ali Baba ya estaba triste, tenía a su esposa también, Kasim. A su esposa le había dado oros por Kasim y su esposa estaba llorando. Kasim no vuelve, ha ido a su casa de Ali Baba, no vuelve. Y Ali Baba un día decidió ir al bosque donde que había esos oros y había entrado. "Ábrete, sésamo". A Kasim había encontrado muerto, y Ali Baba con los 3 asnos había cargado sus carnes, sus cabezas, sus pies, sus manos, todo eso. Y Ali Baba estaba muy triste. Y Ali Baba llegó a su casa, y su esposa de Kasim estaba muy preocupado, y le habían hecho coser sus manos, todo con un zapatero que había hecho coser todo. Sabía convertir, parece, Kasim, ¿verdad? Pero allí, día siguiente, le habían enterrado a Kasim en un panteón. Y el jefe había mandado a uno de los esos que conocía a Ali Baba, y al Baba Mufasa era el zapatero. Y Baba Mufasa le había indicado, cuando le había dado 3 oros, le había indicado las puertas. Y de Ali Baba, su esposa le había visto que había marcado con marrón las puertas. Y la esposa de Ali Baba, todas las puertas habían marcado iguales, y se había confundido. Y a ese habían ido en noche. Su jefe no sabía cuál era, se había confundido. Al día siguiente le había matado al que había mandado, a otro había mandado. Y a Baba Mufasa había dado 3 oros también, y le ha hecho había pintado de otro color, le había señalado.
y este color también de Kasim, su esposa, ya la había visto y la había pintado iguales, y a este también la había matado el jefe. El jefe fue por tercera vez. El jefe había dado a Baba Mufasa 3 oros, y Baba Mufasa le había indicado cuál era la puerta. Una noche el jefe llevó en unos grandes tumines, en allá había llevado a los 38 ladrones, y en ahí había parecido que vendía aceite, había dicho. Entonces el jefe había fingido que era pobre con aceites, con sus burros, con esos. Había llegado a la casa de Alibaba. Alibaba la había acogido, y una noche cuando de Kasim, su esposa, había escuchado un ruido, había hecho calentar algo caliente, la había metido, y el jefe había tirado piedrita y no salía, y el jefe decidió bajar y abrió uno de los estaba muerto ya entonces rápidamente el jefe había salido, y el jefe se había ido, y Alibaba había despertado al día siguiente, había visto y no le había contado todavía de Kasim, su esposa, y le decidió contar y lo ha contado, y habían abierto y habían encontrado esos ladrones, y la han enterrado rápidamente sin decir a nadie. Ese era su secreto. Y el jefe ya ya estaba amargo ya, y finalmente al jefe también la habían matado ya, cuando estaban haciendo fiesta, todo ya, la habían matado. Y este cuento nos enseña que no debemos ser rateros, porque podemos terminar como casi muertos. Espero que les haya gustado, le pueden encontrar en este libro. Gracias.